Este video pretende ser una introducción a la sociología. Para empezar, vamos a hacer antes unas aclaraciones, unos comentarios previos. Sucede que el arte de definir es un asunto difícil. Encontrar las palabras justas para que otros entiendan un objeto o un concepto no resulta algo ni obvio ni simple. Dentro de esta dificultad general, definir un objeto es más sencillo que definir un concepto. Un objeto tiene unas dimensiones, una función, un origen, un autor. En cambio, un concepto abstracto es mucho más complicado, sencillamente porque sus límites, sus dimensiones, sus funciones, sus orígenes y sus autores son más difíciles de delimitar y de describir, y sobre todo están sujetos a discusión pública. Cuando se define una ciencia, o cualquier disciplina académica, se pueden encontrar definidores, definiciones, conceptos, perspectivas, y por lo tanto existe toda una literatura que puede tener acuerdos o tener diferencias y hacer especulaciones, pero por eso vamos a partir de una base. En el diccionario de la Real Academia Española, el término sociología se describe del siguiente modo: sociología, del latín socius, socio, y logía, y dice: ciencia que trata de la estructura y desenvolvimiento de las sociedades humanas. Está bien, no está mal para empezar, pero es notorio que la sociología es mucho más que eso. El siguiente paso podría ser examinar un diccionario propio de sociología. Sin embargo, estos diccionarios no la suelen definir directamente, sino que la suelen definir dentro de su propio ámbito, dentro del propio sitio en el cual se encuadra, de sus escuelas, de sus movimientos, de cada una de sus características. De esta manera, el lector, que desea saber qué es la sociología, tiene que armar una especie de rompecabezas, y esto resulta bastante trabajoso y tedioso. Pareciera ser que estos diccionarios están pensados más para especialistas que tienen una duda puntual que para alguien que quiere hacerse una simple idea general de lo que la sociología es. Ahora bien, vayamos un pasito más. Los libros de sociología en general suelen dar una definición en su introducción, para posteriormente desarrollar en el texto una completa visión de lo que es la sociología. Todo esto suena muy bien, pero estos libros están dirigidos a estudiantes de los primeros cursos, de los primeros años de las carreras universitarias de sociología. Por lo tanto, suelen ser textos muy largos e incluso cargados teóricamente. Al igual que los diccionarios de sociología, los libros de sociología general fueron escritos pensándolos en la formación de estudiantes que serán en el futuro especialistas en esa materia, especialistas en sociología, y no fueron pensados para alguien que quiere hacerse una idea general. Vamos entonces con el origen de la sociología como una ciencia, como una disciplina científica. La sociología nace como ciencia en un momento convulso, en una época de rápidos y bruscos cambios, y sobre todo cambios sociales. Tiene que ver con la sociedad resultante de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, aproximadamente hacia mediados del siglo XIX y ya llegando a los fines del mismo siglo. Estos grandes cambios motivaron una mayor preocupación sobre las características de la sociedad, sobre la estructura social y sobre cómo se pasa de una estructura social a otra diferente a través de cambios sociales. A esta preocupación por la sociedad se le unió el hecho de la popularización entre los distintos pensadores del método científico. De la fusión de ambos fenómenos entonces, es decir, por un lado las revoluciones y sus cambios y lo que generaban, y por el otro la importancia que tenía el método científico, surgió la sociología como una ciencia independiente. La sociología entonces supuso un intento de aplicar los esquemas del análisis científico que eran propios de las ciencias naturales, que ya estaban bastante más avanzadas, a la realidad social humana. Acá la sociología tiene una característica principal, porque lo que caracteriza a la sociología en el contexto de las ciencias sociales es su alto nivel de generalidad, es decir,
se ocupa de la investigación de la estructura y de los procesos de la sociedad en general. De ahí que sea normal leer una definición de la sociología como la ciencia que se ocupa del estudio de las sociedades de modo completo. Aunque esto no resulte del todo cierto, ya que la sociología también se ocupa de ámbitos más reducidos de una sociedad, sí resulta ser una definición que nos permite acercarnos. Por esto resulta interesante observar a la sociología desde distintos ámbitos que se podrían denominar ejes de definición. El primer eje refiere a dos posibles visiones sobre la sociedad. Por un lado la visión estática o estructural y por el otro lado la visión dinámica o visión del cambio social. La persona que inventó el término sociología fue Auguste Comte. Considerado el primer sociólogo, dividió a la disciplina en estática social y dinámica social. La estática social comprendía el estudio de lo que hoy se denomina estructura social y consiste en la observación e investigación de la sociedad en un momento concreto, es decir, los distintos grupos sociales, las relaciones entre ellos, las estrategias sociales, las funciones que cumplen cada uno de estos grupos dentro del entramado social. Se trata de hacer una foto fija en un momento en concreto. Por el otro lado, la perspectiva del cambio social, la dinámica social, es el estudio de los fenómenos que en el tiempo hacen variar el cuerpo social y las variaciones en los grupos, los cambios en las relaciones entre ellos, lo que implica un cambio en las estrategias y en las funciones. Ambas perspectivas, y acá es un elemento central, son complementarias y no se puede describir una sociedad sin un completo análisis de ambas. El segundo eje lo llamamos la teoría sociológica, y es que la sociología, durante los años, ha acumulado un gran cuerpo teórico en el cual los clásicos, es decir, los llamados y los conocidos como los padres fundadores o los padres de la sociología, que son Marx, Durkheim, Weber y otros, tienen todavía hoy un gran peso y son de ineludible estudio por los sociólogos. Si analizamos la historia de la teoría sociológica con un ánimo sintetizador, podemos establecer dos grandes escuelas: el funcionalismo y todos sus derivados, y la sociología del conflicto y también todas sus manifestaciones particulares. De alguna manera u otra, no nos resultaría mucho trabajo poder etiquetar a la mayoría de los autores en una u otra escuela, es decir, o siendo funcionalista o siendo sociólogo del conflicto, conflictivista. Según el enfoque funcionalista, una sociedad puede entenderse metafóricamente como un organismo vivo que se compone de distintas partes, de distintos órganos o de distintas estructuras, cada uno de ellos con una función o funciones necesarias para que el organismo social más amplio, en este caso sería la sociedad, pueda vivir y pueda funcionar. La sociedad es un sistema complejo cuyas partes encajan entre sí, produciendo un equilibrio o una estabilidad social. Para la corriente principal del funcionalismo, nuestras vidas están orientadas según la dirección que marcan ciertas estructuras sociales, entendiéndose por estas ciertas pautas relativamente estables de relaciones sociales, como por ejemplo las relaciones familiares, las conductas ritualizadas y otras que implican comportamientos relativamente estables y predecibles. Así, para Talcott Parsons, el máximo representante de este paradigma funcionalista, la sociedad tiende al equilibrio y a la estabilidad. Pero para que puedan permanecer en el tiempo, las sociedades deben cumplir una serie de requisitos que denominó prerequisitos funcionales, como la adaptación al entorno, la satisfacción de los objetivos o la cohesión social, entre otros. Para los teóricos del funcionalismo, es decir, aquellas personas o aquellos autores que critican esta perspectiva funcionalista, la idea de un orden natural en las sociedades no se corresponde del todo con las grandes variaciones que vemos entre distintas sociedades y dentro de la misma sociedad incluso, entre distintos momentos históricos. También se opina que se pone tanto énfasis en la estabilidad y en el equilibrio social
que se corre el peligro de olvidar la otra cara de la moneda, la desigualdad y el conflicto social. Y es precisamente esta otra cara de la moneda la que protagoniza el estudio de la otra gran corriente de la sociología del conflicto. En este paradigma se agrupan las teorías sociológicas que analizan a la sociedad desde el punto de vista de la desigualdad, el conflicto y el cambio social. Se resaltan las relaciones de dominación que enfrentan a las diferentes categorías de personas, y en el ámbito internacional a los conflictos entre distintas sociedades que compiten entre sí. Se analizan también las estrategias que emplean los dominadores para mantener su posición y de los dominados para intentar mejorar su situación. Al hablar de sociología del conflicto, es inevitable citar a Karl Marx, cuyas ideas han ejercido una notable influencia en los autores de esta corriente, incluso hasta nuestros días. Los críticos de esta corriente opinan que, al destacar tanto la desigualdad y el conflicto, dejan de lado aquellos mecanismos, como por ejemplo los valores compartidos, que favorecen la paz y la cohesión social. De todas maneras, podríamos pensar que en realidad ambas posturas pueden ser utilizadas según los objetivos que tengamos. Es decir, no hay que elegir si soy conflictivista o soy funcionalista, sino que dependiendo de lo que yo quiera investigar y lo que yo quiera profundizar, voy a optar por una estrategia, por una mirada, por una corriente o por otra. Ahora bien, ambas corrientes de pensamiento, tanto la funcionalista como la conflictivista, entienden a la sociedad desde una visión macroscópica, desde una mirada más general, en términos agregados. Entonces nos surge la pregunta, ¿en qué lugar? ¿Dónde queda el individuo? ¿Dónde quedamos las personas? Y con esta pregunta vamos a pasar al eje número 3, que tiene que ver con esta visión macro o micro, o macrosociológica, o microsociológica, o macroscópica, microscópica. Desde los años 1950 aproximadamente, se ha venido desarrollando un nuevo paradigma, una nueva perspectiva, que es el de la acción. Esto es, el nivel de análisis ya no se centra en grandes estructuras sociales, sino en las interacciones cotidianas de las personas, que son las que van dotando de significado al mundo social que las rodea. Dentro de esta visión microscópica o microsociológica de la sociedad, se destaca un enfoque denominado el interaccionismo. Así, el interaccionismo intenta explicar cómo las personas van construyendo su propia identidad y definiéndose a sí mismas a través de sus experiencias sociales. Para este enfoque, la sociedad es el resultado de las interacciones cotidianas de las personas, que son, como ya dijimos, quienes van dotando de significado al mundo social que las rodea. De esta manera, la sociedad sería algo así como un mosaico de definiciones y de significados, que son subjetivos. Otras de las perspectivas que se enmarcan dentro del paradigma microscópico o microsociológico son las teorías que se llaman teorías de la elección racional. Y acá la explicación, es decir, la explicación de las conductas humanas, tiene que ver con los cursos de acción que emprenden los individuos en función de sus intereses y sus prioridades. Desde esta perspectiva, las personas se comportan no según ciertos valores o normas sociales que son compartidas y que tienen que ver con el consenso y el orden social, sino que los individuos lo que hacen es ir calculando, ir evaluando los costos y los beneficios de sus acciones. Entonces, desde la teoría de la acción racional, los individuos y sus acciones, y sobre todo las acciones de los individuos, son el resultado de una evaluación de los costos y los beneficios que esas acciones entrañan y que esas acciones implican. Obviamente en la vida real esto no es tan así, porque existe siempre un grado mayor o menor de información disponible y también varía el número de alternativas o de acciones posibles. Lo que se intenta hacer desde estas teorías o desde estas perspectivas microscópicas o microsociológicas es, sin negar, es decir, sin hacer de cuenta que las estructuras sociales no existen, sin negar las estructuras sociales,
tratan de hacer un poco de foco, darle un poco más de peso a las personas, a los individuos y a lo que estos hacen. El cuarto eje tiene que ver con la pregunta de si hay distintas aplicaciones de la sociología o si son varias disciplinas distintas. Y acá hay autores que señalan que no se trata de distintas sociologías, sino de distintas aplicaciones de la sociología. De esta manera, podemos decir que estamos ante una única disciplina que tiene múltiples aplicaciones. Y en este sentido se pueden mencionar, quizás entre otras, la sociología del conocimiento y de la ciencia, la sociología de la religión, la sociología de la educación, la sociología política y electoral, la sociología rural y urbana, la sociología de la familia, la sociología de los mercados. En este sentido es que se suele hablar de la sociología como una herramienta para poder acercarse a distintos objetos de estudio. El quinto eje tiene que ver con la pregunta acerca de si la sociología es una ciencia o si simplemente es una disciplina académica pero no tiene ese carácter científico. Este es un debate que ha estado siempre presente desde su surgimiento e incluso hasta el día de hoy, y que quizás no siempre haya que darle tanta importancia a este debate. El hecho que la sociología sea o una ciencia o no lo sea termina siendo, por decirlo de alguna manera, un debate menor. En todo caso, sí debería preocuparnos el hecho de si la sociología es útil o no lo es. El debate se plantea de la siguiente forma: todas las ciencias comparten un mismo método, que es el método científico. El ideal científico, o más bien cierto ideal científico, tiene que ver con que las observaciones, las hipótesis, las tesis, las teorías y las leyes están apoyadas o sustentadas en términos matemáticos. Pero por el objeto de estudio de diversas ciencias, muchas de ellas no disponen de una herramienta que sea matemática para describir en esos términos justamente matemáticos los fenómenos observados. Y esto es precisamente lo que le pasa a las ciencias sociales. Normalmente, la conclusión escogida en los libros de sociología general es la siguiente: si en las ciencias sociales se aplica el método científico, es entonces el uso de este método y no las matemáticas lo que hace que la sociología sea una ciencia. Una variante de este problema es el que se plantea cuando se habla de los valores y la sociología. En la observación científica, el observador no debe alterar las condiciones del experimento. Un físico que estudia el choque de dos móviles se encuentra ajeno al experimento, pues lo observa desde fuera y por tanto no altera las condiciones del mismo. Esto en cuanto a las ciencias quizás más naturales, pero un sociólogo observa los fenómenos sociales perteneciendo a la sociedad. Entonces nos surge la pregunta: ¿hasta qué punto el sociólogo y la socióloga son independientes de los problemas que están estudiando? ¿Cómo se puede distanciar de los valores de su sociedad si también al mismo tiempo forma parte de ella? En este sentido, Durkheim, en su libro Las reglas del método sociológico, realiza una identificación entre el concepto de la sociología como ciencia y el tratamiento de los hechos sociales como cosas susceptibles de ser estudiadas de manera objetiva. Por su parte, Weber sostiene que cualquier conocimiento conceptual de la realidad infinita por la mente humana finita descansa en el supuesto tácito de que solo una parte finita de la realidad constituye el objeto de la investigación científica. Pero siguiendo qué criterio o qué principio se selecciona esa parte finita. Únicamente una pequeña parte de la realidad individual, considerada en cada caso, está coloreada por nuestro interés, condicionado por ciertas ideas de valor. Esa parte coloreada, para nosotros será la parte digna de ser conocida en sus rasgos individuales. Ahora bien, ¿qué es lo significativo para nosotros? Es algo que ninguna investigación sin supuestos de lo empíricamente dado puede discernir. Ocurre que lo significativo no coincide con ninguna ley. No se delimita el objeto a partir de leyes, sino a partir de ideas de valor. No hay nada en las cosas mismas que nos diga qué parte de ellas deben ser estudiadas, qué parte de ellas deben ser conocidas. No hay nada en el objeto mismo. Este es el argumento de Weber. Es preciso utilizar las ideas de valor, es decir, nuestras ideas de valor de cada uno de nosotros, para poder determinar qué parte de las cosas, qué parte de los objetos y de los fenómenos debe ser conocida o al menos considerada para conocer. En definitiva,
se trata de pensar a la sociología como una herramienta que nos provee de una mirada, de conceptos y de una forma de acercarse a los fenómenos sociales. Sexto eje. Ya es evidente que la sociología pertenece al núcleo de las ciencias sociales, al lado de la ciencia política, de la economía, de la historia, de la antropología, de la psicología, de la filosofía y de tantas más. Ciencias con las que comparte técnicas y métodos. Incluso es tal la cercanía entre las ciencias que por momentos resulta dificultoso poder determinar dónde termina la antropología y dónde empieza la sociología, por ejemplo. Las y los sociólogos no miramos a la sociedad de la misma manera que lo hacen los demás, y en este sentido va nuestro séptimo eje con la mirada sociológica. La mirada sociológica es una forma de pensar, es una forma de entender y de vivir el mundo en el que vivimos. Es una mirada crítica que pone en cuestión fenómenos en los que quizás las demás personas no reparan, no se detienen a pensar ni a tratar de comprender. No nacemos con esta mirada, esto es importante, no nacemos con esta mirada, sino que la vamos desarrollando, la vamos estudiando, la vamos incorporando y la vamos aprendiendo, leyendo a otras y otros sociólogos, sociólogas y a otros autores. Es importante siempre tener presente que nada es por casualidad, que existen profundas razones y todo un entramado social, político, económico, cultural y contextual para que las cosas sean como son. Aunque los fenómenos se nos aparezcan como dados, como naturales, la mirada sociológica nos permite desnaturalizarlos, esto es, dejar de verlos como algo natural para empezar a observarlos y a comprenderlos como un conjunto de elementos construidos socialmente. Una herramienta fundamental que va de la mano junto a esta introducción a la sociología es siempre tener presente el contexto. El contexto como conjunto de procesos históricamente construidos y espacialmente situados que en su articulación producen condiciones de vida particulares posibles de ser caracterizadas y analizadas. De esta manera, considerar el contexto como una construcción histórica y como resultado de relaciones que son conflictivas entre sujetos, por ejemplo, las y los ciudadanos, los sujetos individuales o bien los sujetos colectivos, es lo que nos permite posicionar a las personas, a los individuos, como sujetos activos. Es clave tener siempre presente el contexto. Hemos visto la sociología entonces desde distintos puntos de vista, desde distintos ejes, y la hemos recorrido rápidamente durante sus apenas 2 siglos de existencia. Sabemos su objeto de estudio, la sociedad, los grupos, las interacciones y las relaciones entre las personas y entre los sujetos, su herramienta, que son las teorías sociológicas y los conceptos teóricos, sus distintas visiones, que son la macrosociología y la microsociología, o bien la visión macroscópica o microscópica, lo que la hace ciencia, lo que la constituye como ciencia, que es que tiene un método científico, sus compañeras de viaje, que son el resto de las ciencias sociales, y fundamentalmente también su manera de ver, que es la mirada propiamente sociológica. Esto fue una introducción a la sociología.